Mis queridos hermanos, mi nombre es Héctor Santibáñez de la Iglesia Cristo Viene de Tlaxcala y quiero compartir con ustedes el día de hoy un tema que se llama Justificados por la Fe, para lo cual les pido que inclinen sus rostros para que oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta tarde, por este medio que nos podemos comunicar, mis hermanos y yo, para escudriñar tu palabra. Te rogamos y te pedimos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo para entender el mensaje que tienes preparado el día de hoy para cada uno de nosotros en particular. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de entrar al tema, quisiera platicarles una breve historia. Un hombre soñó que había construido a base de buenas acciones una escalera que iba de la tierra al cielo, y que cada vez que hacía una buena acción, la escalera subía unos cientos de metros. Cuando hacía alguna acción extraordinaria, la escalera crecía aún más todavía. Después de un tiempo, ya era tan alta que no se veía la parte superior, ya que se perdía en las nubes. El hombre creía que al morir, subiría por esas escaleras y entraría directamente al paraíso, pero escuchó una voz del cielo que le decía: porque por fe sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En eso se cayó la escalera y el hombre despertó. El hombre se dio cuenta que si quería ser salvo, debía hacerlo por otro camino. Él debía poner su fe en el Señor Jesucristo y no en sus buenas obras. Abramos nuestras Biblias en Gálatas 2:16. Es el versículo que vamos a estudiar. Dice la palabra de Dios: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La primera parte de este versículo nos habla acerca de que el hombre no es justificado por las obras de la ley. La primera declaración en general dice: el hombre no es justificado por las obras de la ley. Guardar la ley como un medio para alcanzar salvación es inaceptable e insuficiente para cumplir los requerimientos de Dios para el pago de los pecados. La condición de pecado y su condición caída del hombre está en su corazón, esto es, en su ser y no en sus acciones. La ley fue dada por Dios y nos sirve como un espejo para revelarnos el pecado, mostrándonos cuál es la voluntad del Padre, mas nunca como una cura definitiva para ser justificados. La segunda parte de nuestro versículo dice: por la fe de Jesucristo. 3 veces en este versículo Pablo declara que la salvación solo es por la fe en Cristo. La segunda declaración nos marca claramente este camino: sino por la fe de Jesucristo. Cristo ofreció su cuerpo en sacrificio para pagar por nuestros pecados y santificarnos ante los ojos de Dios, en forma definitiva y no en una forma temporal como lo era el cumplimiento de la ley por el pueblo y sus sacerdotes. En Hebreos 10:10 nos recuerda: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. La tercera parte del versículo nos dice: hemos creído en Jesucristo. La tercera declaración es algo personal. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Al referirse Pablo a los creyentes en Cristo que fueron justificados por la fe salvadora de Cristo, utiliza el pronombre nosotros, que también fuimos justificados por la fe en el Hijo de Dios. Y por ser justificados, entramos a la familia de Dios. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La cuarta parte de nuestro versículo dice: para ser justificados por la fe.
La cuarta declaración indica el para qué, para ser justificados. Justificados es una palabra empleada en la jurisprudencia para describir cómo un juez declara inocente a una persona que es acusada de un delito y cómo el resultado, el acusado era declarado no culpable ante la ley y la sociedad. En la Biblia se refiere la declaración de Dios a los pecadores como no culpables, como justos delante de Él, a los que les ha sido imputada a su favor la justicia divina de Cristo, al mismo tiempo que cada uno de nosotros hemos imputado nuestros pecados a Cristo, quien recibió el castigo exigido por Dios por el pecado. ¿Cuál era ese castigo? La paga del pecado es muerte, y que cada uno de nosotros merecíamos recibir. Enseguida, en Romanos 3:24, Pablo nos recuerda que somos justificados por gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en Filipenses 3:9 nos dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por la ley nadie será justificado, dice finalmente este versículo. La quinta declaración es un refuerzo del discurso de Pablo. Nadie será justificado. En Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es, la ley no desaparece. La ley no es abrogada por Cristo, sino que Él vino a cumplirla. La ley es una valiosa guía para vivir como Dios requiere de cada uno de nosotros y nos muestra el carácter santo de Dios. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero a partir de que Dios revela su voluntad para su pueblo, es que nos revela qué es el pecado. Y aquellos que son elegidos y llamados por Él a salvación, el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores. Pablo cierra el versículo 16 de Gálatas 2 diciendo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Leamos en Gálatas 2, 20, 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahora pongamos especial atención a la conclusión de Pablo en este capítulo al respecto de la justicia de Dios. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y no olvidemos, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios les bendiga.